Una vez más estamos dispuestos con la ayuda del Señor a poder comentar la lección del día domingo 28 de junio del año 2020. En esta ocasión el título es El Hijo de Dios y la lectura bíblica está en Mateo 8, 28 al 29. Con esta lección se está dando comienzo a lo que es el estudio de la doctrina del Hijo, es decir, todas las próximas escuelas dominicales se estará analizando la doctrina del Hijo. Y hoy, como ya lo he señalado, el título es El Hijo de Dios. Entonces ahí va a estar basada la lección del día de hoy, en la cual estamos en esta hora realizando un breve comentario. Pero antes de pasar a la parte ya de ir viendo las referencias y analizando, quiero invitarles a que hagamos una oración para que el Señor guíe todo lo que se va a realizar en esta hora. Oramos al Señor. Padre, gracias en esta hora le damos por su amor bendito, por su misericordia, porque nos permite, Señor, poder estudiar de su palabra y esperamos que a través de estas lecciones que domingo tras domingo en la escuela dominical se han ido compartiendo, Señor, sean de bendición para cada una de nuestras vidas. Nuestro propósito, Señor, es solamente aprender, estudiar de su palabra y tener el conocimiento de ella para poder así ir creciendo en la forma espiritual. Guíenos, coloque su gracia bendita en cada uno de nosotros, en aquellos que están escuchando este comentario, Señor, este breve comentario del estudio, y también aquellos que están viendo el desarrollo del mismo. Gracias, Señor, por esta bendición. Todos se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bueno, esta lección 1 entonces de la doctrina del Hijo está, como ya dije, basada en Mateo 8, 28 al 29, y leemos en el nombre del Señor, y dice: Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Bueno, tenemos entonces la lectura bíblica del día de hoy, y haciendo o realizando un breve comentario en relación a estos versos, podríamos decir que los demonios nada tienen que ver con Cristo como Salvador. Ellos no tienen ni esperan ningún beneficio de Él, o la profundidad de este misterio del amor divino, que el hombre caído tenga tanto que ver con Cristo cuando los ángeles caídos nada tienen que ver con Él. Seguramente que aquí sufrieron un tormento, al ser forzados a reconocer la excelencia que hay en Cristo, y aún así no tener parte con Él. Los demonios no desean tener nada que ver con Cristo como Rey. Véase qué lenguaje hablan quienes no tendrán nada que ver con el Evangelio de Cristo. Pero no es verdad que los demonios no tengan nada que ver con Cristo como juez, porque tienen que ver, y lo saben. Así es para con todos los hijos de los hombres. Satanás y sus instrumentos no pueden ir más allá de lo que el Señor permita. Ellos deben dejar la posesión cuando Él manda. No pueden romper el cerco de protección en torno a su pueblo, ni siquiera pueden entrar en un cerdo sin su permiso. Imagínense ustedes. ¿Recibieron el permiso? A menudo Dios permite, por objetivos santos y sabios, de la gran sabiduría del poder de Dios, permite esto, ¿no es cierto?, los esfuerzos de la ira de Satanás. Así, pues, el diablo apresura a la gente a pecar, los apura a los que han resuelto en contra, de lo cual saben que será vergüenza y pena para ellos. Miserable es la condición de los que son llevados cautivos por él a su voluntad. Pero la manifestación de Dios a través de su Hijo se hace presente y se manifiesta en la unicidad de su poder. Vamos viendo entonces ahora lo que es la lección, el Hijo de Dios. El Padre, que es invisible, revela al Hijo. Jesús dijo: si a mí me conocieseis, también a mi Padre conocerías. Eso está en Juan 8, verso 19, y acá lo podemos ver, ¿no es cierto? Perdón. Bien digo. Ellos le dijeron: ¿dónde está el Padre? ¿O está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es decir, ciertamente es una realidad bien especial y bien importante lo que es el Hijo de Dios en relación a esa conexión que es la revelación de Dios hacia el hombre
a través del Hijo de Dios. El Padre entonces, que es invisible, revela al Hijo, ya lo acabamos de leer, la referencia a Juan 8:19. Jesús no es un hombre ordinario como extremadamente parecía. Él no estaba solo, tenía el Espíritu dentro de él. Su naturaleza dual manifiesta la unicidad de Dios. Él es Dios del Antiguo Testamento, que se revela en la carne desde Adán hasta la fecha. Es decir, lo que el Antiguo Testamento hablaba en figurativo, en figura, se convierte en una realidad ahora entonces hasta la fecha, en que Él es carne y es considerado, ¿no es cierto?, como una realidad. Considerando todos los contrastes culturales, raciales, sociales, lingüísticos e idiomáticos, todos han tenido propósitos en su vida y su destino final y su relación con el Señor Jesucristo. La Biblia declara que Jesús es Dios, y esto lo podemos ratificar nosotros y ver en Juan 1, verso 1, y dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, es decir, parte de la Trinidad. Y ciertamente en esa realidad nosotros tenemos la oportunidad de saber y conocer y tener la seguridad de que Jesús, ¿no es cierto?, es parte de la Trinidad. La Biblia, ¿no es cierto?, ya lo hemos visto, declara que Jesús es Dios. Jesús tiene atributos que solo posee Dios: santo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Veamos estas definiciones para un poquito, creo que la mayoría de ustedes las sabe, pero no está de más que lo podamos un poquito repasar. Los atributos de Dios, por cierto. Santo, es perfecto y libre de toda culpa, de especial virtud y ejemplo. Omnipotente, que lo puede todo, que está dotado de gran poder e influencia. Omnipresente, que está presente en todas partes al mismo tiempo. Omnisciente, que conoce todas las cosas reales y posibles. Es decir, están ahí señalados los atributos que Jesús tiene y que ciertamente son los que posee de parte de Dios. Y si volvemos, ¿no es cierto?, a continuar, nos vemos en relación directa y un breve repaso entonces que Jesús tiene los atributos que solo Dios posee, que ya lo acabamos de mencionar. Vamos a continuar entonces con el análisis de este estudio, ¿no es cierto? Y pues vamos a la siguiente parte. Jesús hizo obras y cumplió funciones correspondientes al Padre. Creador, perdona pecados, tiene el poder de dar vida. Hay varios testimonios en los evangelios, hay varios escritos bíblicos que nos clarifican aquello. Y en el futuro ha de ser juez de todos los hombres, posee honores que tan solo le pertenecen a Dios. Es decir, es parte de una hermosa Trinidad. Jesús también, llamado por títulos divinos, es llamado Dios por Juan, por Pablo, por Tomás y por Dios mismo. Es llamado el Hijo de Dios 40 veces en la Escritura. Ungido es el título oficial, ¿no es cierto? El ungido de Dios es el título oficial del Hijo de Dios. Fue ungido como profeta, sacerdote y rey. Qué bendición, ¿eh? Qué bendición poder ver esto. El texto para esta escuela dominical, para memorizarlo, en el cual meditamos en esta hora, Juan 16:32. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Es decir, hay esa unicidad, están unidos el Padre con el Hijo. Por lo tanto, Jesús en esta expresión, ahí en Juan 16:32, les señala claramente, cada uno se irá por su lado, me dejarán solo, pero Él claramente sabe que Él no está solo, que el Padre está con Él. La humanidad, ¿qué piensa de Cristo? Ya estamos pasando al primer subtítulo, ¿no es cierto?, a la segunda parte, digámoslo así. La humanidad, ¿qué piensa de Cristo? Algunas afirmaciones que son interesantes de considerar con respecto a los que creen de Jesucristo. Hay aspectos fundamentales. Entonces aquí hablábamos, me parece mucho en algunas escuelas anteriores, de las metáforas que se ocupan, y acá la humanidad, para diferentes profesiones, ¿qué es lo que significa Cristo? ¿Qué es lo que es Cristo? Puerta para el carpintero, espíritu para el panadero, gran médico para el doctor, camino nuevo y vivo para el docente, sembrador y señor de la cosecha para el granjero, todo hermoso para el artista, sol de justicia para el astrónomo, el fundamento seguro para el constructor, es pastor que da vida a las ovejas, es inspiración y fuente de la palabra para el poeta, para el agricultor es sol, agua y tierra, es ley para el abogado, es el discurso para el predicador. Qué interesante, yo creo que en todos estos aspectos
en esta realidad, en lo que piensa la humanidad de Cristo, y hay muchos otros conceptos. Aquí el expositor, ¿no es cierto?, nos muestra algunos de ellos, y esencialmente creo que la realidad que nosotros podemos ver en cada uno de nosotros está para que usted tome cualquiera de estas partes y pueda decir, para mí es, por ejemplo, todo hermoso, como dice el artista, o como el constructor dice, es el fundamento seguro. ¿Ah? El discurso para el predicador, es decir, Cristo tiene en nosotros una influencia muy importante como sus hijos. Vamos a las primeras referencias al expositor, ¿no es cierto? Jeremías 8, verso 22. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Es decir, viene este verso a hacer una expresión tal de lo que faltaba en un lugar, médico y medicina. Pero ya hemos visto que para el doctor, ¿no es cierto?, para el médico es el doctor. Por lo tanto, para Galaad, el bálsamo, ¿quién es? Jesús, la respuesta a su pueblo. No hubo medicina para su pueblo, pero sí Jesús se muestra como la medicina. La otra referencia, bien bonita y bien interesante, que creo que todos nosotros la conocemos, Malaquías 4, verso 2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Aquí se pone como una expresión, ya no es lo hermoso para el artista, el sol de justicia para el astrónomo, el fundamento seguro para el constructor, el pastor de las ovejas. No, aquí el sol de justicia, Cristo, a través de Malaquías, de la profecía de Malaquías, nos muestra y nos dice, más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro en la manada. Es decir, va a haber la justicia de Dios, vendrá la salvación, y eso va a producir en la persona un resultado muy especial, que va a estar tan contento, tan rebosante de bendición, que va a saltar. Dice, como becerro en la manada. Hace una comparación con algo natural, con algo normal, que efectivamente en el campo se ve. Isaías 28:16, la tercera referencia de esta parte, muy interesante, muy especial, en lo cual también nosotros vemos que aquí podríamos señalar que este es un verso de un constructor. ¿Ah? ¿Por qué? Dice el verso, por tanto, Jehová el Señor dice así, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Entonces aquí podemos ver nosotros que Jesús es mostrado a los hombres de una forma bien especial, muy llamativa, muy interesante en relación al fundamento. Es decir, nosotros tenemos que estar fundamentados en algo firme, en algo sólido. Y ciertamente en esta realidad tenemos nosotros una expresión muy importante, porque en Sión, es decir, en esa seguridad que usted y yo debemos de tener, está en la gloria de Dios. Por tanto, dice Jehová el Señor, estará en aquel lugar. Hemos visto entonces estas referencias que nos hablan, que nos muestran qué es Cristo para el hombre. Ahora, la preexistencia de Cristo. Juan el Bautista, bueno, vamos a analizar otro primero, antes de pasar a lo que tenemos ahí en pantalla, sino que vamos a ver, la encarnación fue la acción de Dios en el Hijo por medio del cual tomó naturaleza humana, es decir, el verbo se hizo carne. ¿Ah? Entonces, ya ahí pasamos a lo que dice que Juan, perdón, enseña, dice, este es de quien yo decía. ¿Ah? Hemos de recordar que Juan nació 6 meses antes que Cristo, por lo tanto, él era, ¿ah? Él señaló, él dijo, viene tras mí. Y aún Juan el Bautista en su predicación expresa, era primero que yo, es decir, y eso que nació antes. ¿Ah? Entonces podríamos decir, no, si Juan es mayor que Jesús en la tierra, pero él, Jesús, ya estaba, ya era parte de la Trinidad. ¿Cómo lo vemos nosotros? Que ciertamente en esa realidad Juan nació, pero ¿cómo lo declaró? Era primero que yo. El teólogo Juan dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, es decir, la unidad misma. Y más tarde escribe, ¿no es cierto?, algo que nos va a mostrar efectivamente esta realidad en la cual nosotros vemos que efectivamente esa acción muestra la preexistencia de Dios. El apóstol Pablo también escribe, el cual siendo forma de Dios, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Ah? Esa es una expresión muy importante en la cual ya se señala a través de Pablo, un varón
que nosotros tenemos toda nuestra acción espiritual fundamentada en el trabajo que Él realizó, en la acción que Él realizó, y vemos nosotros que Él expresa esta palabra, el cual siendo forma de Dios tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, Él vino a la tierra. Pedro también indica destinados antes de la fundación del mundo, es decir, preexistencia de Dios estaba, ellos lo califican como una realidad. Vamos a la referencia del expositor bíblico. En Juan 8:58 nos encontramos con la expresión en la cual dice, de cierto os digo, o Jesús le dijo, perdón, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, vea usted la preexistencia de Dios. Él ya estaba, ha estado y estará. Colosenses 1:16, otra de la referencia al expositor, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es decir, es parte de la Trinidad de Dios. Por cierto, en este comentario no vamos a alcanzar a analizar, y probablemente más de alguno de ustedes tenga algún conocimiento mayor en relación a esto y pueda expresar y decir, bueno, ¿por qué el hermano no habla de esto otro? Pero en sí no estamos centrando, digamos así, en el análisis de lo que el expositor bíblico el día de hoy está exponiendo para nosotros. Podríamos tal vez realizar una exposición mayor si el tiempo así lo pudiera darnos el tiempo para poder realizarlo. Pero en esta ocasión mencionaremos esta referencia nada más. Hay otras más que nos hablan de la preexistencia de Dios. Y ahora tenemos una muy bonita, muy interesante que el expositor también señala, que es la última referencia del expositor, que es Hebreos 1, 2 al 10. Yo creo que usted, importantemente, vamos a tener aquí un largo análisis que podríamos hacer, pero vamos a leerla para que podamos ir recordando lo que ella nos dice. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es decir, estaba con él, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. El Hijo, superior a los ángeles, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Yo te he engendrado hoy una y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad o cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Creo, hermanos, que, estimado amigo o hermano que está viendo este estudio, escuchando estas palabras, se describe aquí en Hebreos 1, 2, 10 una expresión mayor. Hace la clarificación. ¿A cuál de sus ángeles, por ejemplo, en uno de los versos, a cuál de sus ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Y ciertamente ordena y señala en relación al Hijo, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Qué bendición. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Es decir, lo destaca, es decir, lo señala como algo importante y algo interesante. Creo, hermanos, que el estudio de esta primera parte de la doctrina del Hijo, hablando del Hijo de Dios, tendríamos para largo rato para enumerar y para analizar. Pero quisiéramos ya ir concluyendo y realizar, ¿no es cierto?, nuestro último comentario en relación a esta lección del día de hoy. Y ciertamente creo que podríamos señalar que en el comentario de la semana pasada mencionamos que el ministerio de Jesús en la tierra marca importantemente la historia de la humanidad y es innegable la influencia, la enseñanza que él dejó para los que creyeran en él.
Es imposible dejar de lado el análisis de la Escritura sin que podamos encontrar a través de ella la gran cantidad de profecías que, como ya hemos señalado y reiteramos una vez más, es el don espiritual que permite conocer cosas distintas futuras por inspiración de Dios. Pero para que haya revelación, para que sea salvadora respecto al hombre concreto, ella tiene que ser recibida, es decir, necesita la respuesta de la fe. Esto es esencial al proceso de la autocomunicación de Dios, acoger su palabra. La palabra de Dios se le acoge propiamente en la fe, por la que el hombre se entrega a Dios en la obediencia a la fe. La fe viva es transformante y el pecador es justificado. Podríamos señalar que revelación en la manifestación de Dios a los hombres. Dios ha querido a través de su obra, ¿no es cierto?, en nuestra historia, de orar en nuestra historia, descubrirnos, es decir, quitarnos el velo que nos impedía ver lo que estaba oculto, quién es Él y cómo es Él. Y en relación a eso nosotros podríamos señalar que Él es el alfa y el omega, el primero, bueno, dice puño ahí, pero el primero y el último, que preexistían en la eternidad como Dios y llegó a nosotros por el nacimiento como ser humano. Vida divina es el modo de vida más perfecto y feliz. Se da entre las personas de la Trinidad y los hombres estamos llamados a participar de ella. ¿Cómo? Conservando cada uno nuestra individualidad y a la vez viviendo en la más profunda comunión con Dios y con los hermanos. Cuando nuestra preocupación sea la gloria de Dios y no la nuestra, tampoco nos importarán demasiado los insultos y menosprecios de los hombres hacia nosotros. Al fin y al cabo, si sufrimos injustamente por la causa del reino de Dios, será Él mismo quien nos vindicará, es decir, nos exaltará, nos levantará. Esto es lo que dijo el Señor Jesús a aquellos judíos que lo menospreciaban. Sería su Padre quien se encargaría de buscar su gloria y juzgar a aquellos que le insultaban. Porque, por supuesto, era muy grave despreciar de este modo al Hijo de Dios. La bendición y la fortaleza de lo alto sea con todos vosotros, estimados hermanos y amigos que este día con los cuales hemos compartido este breve comentario de la escuela dominical. Esperando que el Señor coloque su gracia bendita, yo le insto a que usted pueda estar analizando la referencia y también pueda estar estudiando la palabra del Señor. Nos despedimos, que el Señor le bendiga, que su gracia divina esté en cada uno de ustedes y será hasta una próxima oportunidad. Dios le bendiga.